esa señora va rara, qué tal que ella se quite la vida, y es por cada rincón yo miraba bajar espíritus. Pero yo ya venía sintiendo todos esos ataques y mi hija tuvo una caída en el colegio donde tuvo fractura cráneoencefálica y hemorragia epidural. Bueno, Margui, te quiero dar las gracias por querer darnos tu testimonio respecto al puente de la azotea. Estamos haciendo una recolección de testimonios de personas que aseguran haber vivido cosas paranormales o sobrenaturales en este puente. Y bueno, quiero que nos cuentes como tal tu experiencia. Bueno, mi experiencia en ese puente, terminaba yo de hacer un trabajo en el Camoa y a mí me dio miedo coger taxi. Andaba en Chores ese día y yo dije, no, yo no pido taxi. Entonces llamé a mi pareja en ese momento, le dije que sí y me recogía. Obviamente pues me dio pena porque pues ya eran las 11:30 de la noche, pues de todas maneras él fue a recogerme. Cuando íbamos terminando de pasar el puente, iba una señora y se iba limpiando las lágrimas. Entonces yo le dije, esa señora va como rara. Y él le bajó la velocidad de la moto y yo le dije a la señora, señora, andar por acá es peligroso, ¿para dónde va? Entonces ella dijo, no, sigan, para donde yo voy ustedes no pueden ir. Entonces yo quedé así como, y entonces él dijo, bueno, vamos. Y yo le dije, no, esa señora va rara, qué tal que ella se quite la vida y es una alma que podemos salvar. Entonces él me dijo, ¿será? Le dije, vamos a ver qué hace. Entonces le dio la vuelta a la moto y nos fuimos hacia donde estaba la señora, y la señora llegó y empezó, o sea, así en la mitad del puente llegó y empezó a escalar de una, y nosotros llegamos. Yo mientras tanto estaba marcándole a la policía y llegamos, y ella prácticamente nos tiramos de la moto y él se subió y la agarró de los hombros y la jaló hacia este lado del puente, y yo gritaba pues que la agarrara. En ese momento ya la policía llevaba 15 segundos, ya me habían contestado, entonces yo les dije que por favor enviaran patrulla o que enviaran la policía para que nos colaboraran. En el momento en que yo cuelgo la llamada, quedé sin energías, tuve que sentarme prácticamente en el piso porque quedé sin fuerza en las piernas, en los brazos, quedé muy mal. De ahí, bueno, ya llega policía, ambulancia, llegó más gente, todo, pues a ella se la llevaban. Y nosotros pues nos fuimos para la casa, para el apartamento donde vivíamos. De ahí en adelante empecé yo a sentir angustia, pero empecé a tener sueños y era por cada rincón yo miraba bajar espíritus. Ya empecé a despertarme a la madrugada y a sentir mucha sed, y me iba a la cocina y literalmente abría la puerta a la nevera y escuchaba que me respiraban en la nuca. O sea, de verdad es un dicho que me respiraban en la nuca, pero sí, o sea, hacía fuerte. Y después entré en depresión. Yo no le miraba sentido a la vida, no encontraba esa motivación, y yo miraba a la gente reír, yo miraba a la gente feliz y me parecía algo como que yo, o sea, absurdo, o sea, miraba la vida, miraba todo gris. Margui, a mí me gustaría devolverme un poco, y es que tú me habías dicho que en el momento en el que empezaste a sentir estos ataques, que sentías que había una presencia que te acompañaba, que también hubo un momento en que la viste, ¿sí? Sí, Háblame claro. un poco más de esto y sé un poco más de detallista acerca de qué era lo que veías. Bueno, ahí pasó algo también en ese entonces, que la niña, la bebé, empezó, ya empezaba el colegio. Y yo, ese fin de semana ella me dijo, no mamá, no quiero ir al colegio.
Y yo le dije a ella, no, mi amor, ve al colegio. Estaba en la habitación y yo miré algo pasar hacia allá. Y yo estaba con una amiga hablando y yo me levanté y fui a mirar y no había nada. Entonces en ese momento yo quedé así como que me pareció algo aterrador y yo empecé Padre Celestial, guarda a mis hijas, no permitas que nada malo les suceda, guárdamelas de todo mal, de todo peligro. El lunes, que ya ellas ingresaban al colegio, en ese entonces yo sentí algo que pasaba con ella y yo las puse en oración. Pero yo ya venía sintiendo todos esos ataques y mi hija tuvo una caída en el colegio donde tuvo fractura cráneoencefálica y hemorragia epidural. Duró 4 días hospitalizada y una en UCI. Y yo oraba y yo lloraba, obviamente, pues de ver a mi hija como estaba, y yo sentí la muerte de ella. Y en ese entonces fue un milagro que mi hija hubiera salido, se recuperó muy rápido también. Pero entonces estaba también mi depresión, que yo no se lo dije a nadie, porque de cierta manera a mí me daba pena decir que yo tenía depresión después de lo que Dios había hecho conmigo, que me había sacado de un coma, me había regresado a la vida nuevamente completa. Entonces yo sentía pena y sentía pena hasta conmigo misma de decir, tengo depresión, estoy depresiva. Tomo la decisión de irme a aquel lugar, de ese sector. O sea, tú entras en depresión, pero de alguna forma tu vida estaba en calma, o sea, no había ninguna razón por la cual tú deberías tener una depresión, ¿cierto? No tenía razón para que mi vida estuviera en depresión, estaba todo bien. Cuando me comentabas que viste esa figura que pasó, pero ¿cómo lucía esa figura? Era una persona, era una persona, la sombra, pero más fuerte que una sombra, pasar por la puerta, derecha e izquierda. ¿Y en algún momento esa sombra se dejó ver mejor? Como que veas ya una apariencia física o algo así. No, en ese momento sí tenía apariencia física cuando pasó derecha e izquierda, en ese momento. Pero ¿cómo se veía? Porque tú me dices que se ve como una sombra, pero más oscura. Sí, es como estar acá y mirar, como decimos, el rabito del ojo, ver la persona pasar. Ok. Pero antes que estábamos hablando, que me estabas contando tu testimonio antes de grabar, me dices que hubo un punto en el que tú lograste ver unos brazos como calavéricos y un rostro también como calavérico. ¿Eso en qué momento fue? Bueno, esas fueron pesadillas que yo tenía. Ah, eso fue en pesadillas. Eso fue en pesadillas. Okay. Que yo miraba por los rincones bajar. Estos como seres Sí. oscuros. Exacto, eran seres oscuros. Bueno, le digo seres oscuros, es como tú le estás diciendo ahorita. Pero eran horribles. Y tanto así que yo tenía las pesadillas y yo despertaba. O sea, ¿A qué horas te despertabas, más o menos? 2, 3 de la mañana. Ok. Eran esos horarios. Y despertaba con sed. Entonces me iba a la cocina a buscar agua y era cuando escuchaba que me respiraban en la nuca, o sea, y entonces yo quedaba, o sea, yo decía, no puedo engañar porque que no sienta que sí tengo miedo, que me da miedo, porque pues yo no soy miedosa, pero sí de todas maneras escuchar eso como que me ponía los pelitos de punta. A mí me gustaría escuchar el punto de vista de Jason de por qué le pregunté yo a Margie de a qué hora se despertaba, y el hecho de que ella nos manifieste que es entre 2 o 3 de la mañana, ¿qué implica? Sí, precisamente es lo que se llama la hora muerta, en donde se manifiestan todo lo que son entidades de bajo astral, todo lo que sea demoníaco o en su efecto muertos que se le adhieren a uno y lo drenan,
siempre se manifiesta en esa hora, es la hora más oscura, es la hora totalmente puesta, por ejemplo, la hora de más luz, de más sol es las 12 del mediodía, en la noche la hora más oscura son esas, entre el lapso entre 12 de la noche a 3 de la noche. O sea, ¿qué piensas que no es una coincidencia que ella tuviera estas pesadillas y preciso se levantara a esa hora? No, para nada, no es coincidencia porque precisamente lo que se le adhirió a ella del puente, justo en esos horarios es donde se activaba a atacarla, a drenarla, a atormentarla. ¿Es normal que ella se levantara con sed? No, eso ya es del muerto, es la canalización del muerto que a través de ella quería utilizarla como vehículo para poder saciar su sed. Ok, perfecto. Entonces, tú salvas a esta segunda mujer, ya de forma física la salvas del puente y como vivías cerca, empiezas a tener una especie de ataque espiritual, que primero se manifiesta en sueños, después pasa al plano físico en donde sientes a alguien detrás tuyo respirándote, donde ya empiezas a ver sombras que están andando en tu casa, donde sientes que hay un ataque espiritual también con tu hija que le provoca un accidente y entras en una depresión muy fuerte sin justificación porque manifiestas que no habían como motivos por el cual estar en esa depresión, ¿cierto? Exacto. ¿Qué sigue? No, ya de ahí pues ya me voy del lugar, del sector, y después obviamente empiezo yo a buscar más de Dios, a orar, porque me ocurrían episodios rarísimos, o sea, me pasaban cosas rarísimas. Si yo a ti te preguntara qué piensas de este lugar, del puente de la azotea, si es coincidencia que tantas personas salten de allí, ¿qué me dirías? No es coincidencia, porque es más, cuando yo voy a pasar por ese puente, yo oro antes de pasar por ese puente, porque se siente una presencia fuerte, se siente un vacío, no sé cómo detallarlo, explicarlo, pero se siente un vacío fuerte pasando por allí. ¿Crees que hay allí alguna presencia o energía maligna que de alguna forma influye en las personas que saltan? Sí, claro, sobre todo las personas que están apartadas o están débiles espiritualmente, quizás en algún momento pasan por allí y ya el que esto está cargado, ya ahorita está, cada persona que se ha suicidado, se ha tirado allí, ha quedado como el espíritu. Entonces aquellas personas que siento yo, ¿no? O sea, una explicación como muy, que se han tirado, es que han pasado por allí, se les pega de cierta manera un espíritu de muerte. Entonces es lo que lo lleva a pensar en ir a tirarse de allí, porque saben que acaban de una vez con su vida, porque saben que al tirarse no van a quedar con las patas partidas, van a quedar muertos de verdad. Una penúltima pregunta. Para todas estas personas que de alguna manera tienen alguna crisis, se sienten mal emocionalmente y que de alguna forma por sus cabezas ha pasado la idea de terminar con sus vidas, ¿qué consejo les darías? Que no lo hagan. Hay un después de todo esto que hay, que vemos, hay un después. Lo digo con la certeza total, porque yo estuve muerta hace 8 años, estuve en coma un mes y todo lo que viví, lo que vi después de esto es real, o sea, hay un después. Que no lo hagan, que busquen más de Dios, que busquen relación con Dios, porque la solución no es suicidarse, porque el que se suicida va a un lugar oscuro, va a un lugar de tormento. Entonces definitivamente les diría, no lo hagan porque allí no termina el sufrimiento, es donde empieza el sufrimiento peor.
Y ya para terminar, la última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué piensas que hay después de la muerte? Según como tú vivas, hay un lugar maravilloso o aterrador. ¿Me estás queriendo decir que hay cielo o infierno? Quizás cada persona lo llame diferente, pero podría decirlo que sí, porque yo estuve en coma un mes y todo lo que viví y experimenté, algunas sí fueron productos fueron producidas por medicamentos, pero otras que no fueron producidas por medicamentos. Eh, Cosas que un internista me corroboró y momentos que yo viví estando en coma. Puedo decirlo con certeza que hay un después y depende de las acciones que tú tengas ahorita, acá, antes de morir. Lo que tú seas acá es lo que tú estás cultivando después de que mueras. Ok, Margie, muchas gracias por tan valioso testimonio y que Dios te bendiga. Amén. Igualmente para todos y toda aquella persona que vea una parte de este testimonio y piense en acabar con su vida, no lo haga porque acá es efímero, esto es pasajero, la vida se va así rápido. Entonces les diría, lean la Biblia, busquen más de Dios. La muerte no es la solución, no es la solución. Les puedo asegurar que no lo es.